Todo lo que se inicia tiene un final. En este caso, digamos que un final de esperanza, donde nos queda claro un mensaje. En un mundo plagado de mentiras, la verdad sobresale. A lo largo de 7 capítulos, hemos logrado conocer de la propia voz de Víctor González, Dr. Simi, cuáles fueron los inicios y los obstáculos, cuáles las motivaciones, los fracasos a los que debió sobreponerse y, desde luego, cuáles los acontecimientos que dieron paso a la conformación de un proyecto de alto impacto social para ofrecer salud a todos. A lo largo de este breve recorrido por su vida, logramos transmitir la visión de este empresario social, que siempre pensando en el bienestar y la salud de todos, ha logrado trascender fronteras, ha logrado con sus hechos traspasar la barrera del tiempo y construir en apenas un cuarto de siglo lo que a muchos les habría llevado más tiempo. Solo con esta determinación y el compromiso de muchas personas a su alrededor es que hoy hablamos de una realidad tan benéfica para nuestro país. Muchos expertos han dicho que Mi Vida es Lucha es un ejercicio inédito en la televisión global. Pero, ¿acaso no es eso lo que siempre ha hecho Víctor González, Dr. Simi? Es decir, ser un visionario que con arrojo nos ha demostrado que se pueden hacer negocios honestos, con la clara convicción de ayudar a los que tradicionalmente son ignorados, las personas de escasos recursos. Gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de este camino. Gracias, desde luego, a quienes con sus testimonios nos han permitido entender el contexto y el pensamiento de un hombre decidido a cambiar la situación de indefensión que en materia de salud existía en nuestro país. Quede para las futuras generaciones el testimonio del empresario que, a través del sufrimiento y la adversidad, logró ponerse en los zapatos de la gente menos favorecida para hacerla el centro de su intenso y vasto programa social. Le invito a seguir este mensaje de esperanza para que cada uno, desde nuestra trinchera, fomentemos una nueva cultura de solidaridad, donde el dar sea el primer paso para hacer. Siempre la gente cuando empezaba, ¿y quién es el socio? Pues se me daba risa, mi mamá y yo. Con la apertura de farmacias similares, lo que hasta entonces había sido un mercado controlado por multinacionales y distribuidoras de medicamentos, comenzó a vivir una transformación con resultados, hasta entonces, ni siquiera imaginados. Todo estaba hecho para que naciera el niño, en 97. Estaba empezando similares, teníamos urgencia de poner los locales rápidos para ganar el territorio, para hacer una competencia de rapidez, porque yo lo sabía. Y siempre buscaba locales, aparte de céntricos, que tuvieran una farmacia tradicional cerca, porque en un principio la gente, como no teníamos todo, iban a la farmacia tradicional y lo que los nuestros nos corresponde a nosotros. Entonces era muy conveniente tener una farmacia de las tradicionales cerca y sí, pegada mejor. Todo fue distinto en similares, todo fue distinto. No vendíamos de todo, vendíamos un grupo de medicamentos, no marcados. Los genéricos abarcan el 90% de las enfermedades, pero hay muchos que no hay genéricos, enfermedades. Entonces, y nosotros no vendíamos perfumería ni vendíamos
muchas cosas. Por eso es muy conveniente tener una farmacia tradicional ahí lo más cerca posible, para que la gente pueda comprar lo que la farmacia tradicional, lo que no tenemos nosotros. Es más, yo anunciaba, aquí no hay todo, pero lo que tenemos es muy más barato. Estábamos hablando del principio, no había la logística, ¿no? Entonces, por eso una vez yo repetíamos, aquí no hay todo, pero lo que hay es más barato. Contra las ideas capitalistas tradicionales, Víctor González entendió y atendió un sector de la población que históricamente se ignoraba: la población de menos recursos. Esto que platicamos fue diciembre de 1997. En enero se abre la segunda farmacia en Cuernavaca. Don Víctor hace una inauguración muy a su estilo, muy en grande, en la que eran 2 cuadras de gente formada, esperando recibir un regalo simplemente por ir. Don Víctor no pedía que compraran nada a cambio. Había desde regalos y juguetes para niños, o paletas heladas o azúcar, arroz, frijol, y eran colas y colas y colas de gente. Al terminar la inauguración me invitó a su casa y me dijo: Oscar, va a ser un proyecto gigante si es que no nos para. Me dijo: veo que hay una industria transnacional a la que le va a preocupar que este modelo crezca. Y pues yo me quedé con cierto temor, platicaba y me dijo: no te preocupes, si llegamos a mayo, ya la hicimos. Eso es en enero de 1998. Se podría decir desde 1998 a finales, veía ya cómo las farmacias empezaban a crecer. Yo tuve un tiempo de supervisión, era una zona muy curiosa. Tenía una farmacia en Monterrey, una en Guadalajara, una en Puebla y una en Cuernavaca, y competía contra el supervisor de la Ciudad de México, que tenía las 4 en la Ciudad de México. Y ahí, a partir de ahí, yo me empecé a dar cuenta de cómo llegaban los clientes, de las necesidades de los clientes, también de la sorpresa que se llevaban los clientes. Es que de verdad es este precio, sí, de verdad es. Yo dije, ahí en ese momento dije, esto va a funcionar porque tiene un fondo bueno, ¿no? El acercarle medicamentos de calidad a la gente más necesitada. Sin embargo, el embate se estaba construyendo en bloque, en un hecho sin precedente en la historia comercial de nuestro país. Para 1999, Farmacias de Similares SADCB se convirtió en la empresa más demandada de México, al tiempo que la presión contra las autoridades se intensificaba. A ver, ustedes dicen que los medicamentos de las farmacias similares no cumplen. Pues si es cierto, demuéstrenmelo. Demuestren que esos medicamentos no cumplen con las condiciones. Pero vamos a hacer un trato, ¿sí? Si los medicamentos cumplen, yo le voy a entregar a ese medicamento el reconocimiento de genérico intercambiable, pues porque ustedes mismos con sus pruebas me están demostrando que sí funciona, ¿no? Y si no funciona, ¿sí? Entonces, pues voy a ir contra el laboratorio que lo fabrica. Dije, porque miren, la calidad de los medicamentos no es responsabilidad de las farmacias, es responsabilidad de los laboratorios que los producen. Me faltó decir alguna de las consideraciones que le dije a Víctor. También le dije, cuidado me vendas medicamentos chafas, Víctor. Y entonces me dijo, pues podemos poner el laboratorio, un área de control de calidad de los medicamentos, como la que tenía el doctor de Mucha en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Le dije, órale, pues pon tu área de control de calidad para que estés tú cierto de que todos los medicamentos que vendes están de calidad. Y les dije, no me voy a ir contra las farmacias similares, porque la farmacia similares es la única farmacia en este país que tiene un área de control de calidad, y entonces tengo que ir contra el laboratorio que produjo ese medicamento. Nunca lo hicieron, Nunca, ni pudieron demostrar que no servían los medicamentos,
ni me entregaron algo de que sí hubieran servido para que les diéramos el reconocimiento. Yo era el dueño de un grupo farmacéutico italiano importante que se llama Trifarma, sí, y que tiene 2 fábricas aprobadas por la FDA. Y hablando del tema de genéricos, muy caliente, que aquel entonces encontraba una fuertísima oposición y denigración de parte de las multinacionales, y que decir, empezamos a elaborar una estrategia a medio y largo plazo para poder llegar a introducir también a México esta forma de medicamentos que en Estados Unidos ya representaba la mayor cuota de mercado en unidades. Como mis 2 fábricas italianas ya eran aprobadas por la FDA, y desde muchos años eran proveedores de los más importantes laboratorios de genéricos americanos, mi experiencia y conocimiento de los requisitos de la FDA me llevaron a sugerir a Víctor que la única manera para ganar la confianza del mercado y de las autoridades era de darse una estructura de control de calidad y de quality assurance conforme a los requisitos americanos e internacionales. Solo entre los años de 1999 y 2004, los laboratorios transnacionales presentaron 42 demandas para acabar con la farmacia que había exhibido las ganancias desproporcionadas que se obtenían de la fabricación y venta de los fármacos. Había una oposición tremenda de parte de las multinacionales que denigraban el concepto mismo de genéricos, implicando que no eran la misma cosa y que se inventaban que a pesar que la materia prima era igual, pero los excipientes jugaban un rol muy importante. Estaban creando una serie de noticias que hoy día se podrían definir fake news, sí, para denigrar el concepto de genéricos. Y de eso estamos hablando con Víctor, de todas las posibilidades de prevenir este tipo de actitud que no se materializaba, que era potencialmente posible, ¿no? Porque los laboratorios cada vez hacían más difíciles las cosas, ¿no? Primero, pues tenías que demostrar que tenía la misma sustancia química. Segundo, que tenía la misma velocidad de disolución de los medicamentos. Y entonces, pues decías, ya, pues si tiene lo mismo, la misma cantidad y se disuelve igual, pues es lo mismo. Pero entonces nacieron estos exámenes que llaman de la bioequivalencia. Y entonces tenían que hacer estos exámenes que no eran baratos, o sea, porque eran ya trabajando con seres humanos que estuvieran trabajando voluntariamente, porque se tenía que estar midiendo no solamente que tuviera la misma cantidad del producto, sino que además se absorbiera a la misma velocidad, permaneciera en el cuerpo al mismo tiempo. Un frente de batalla que también se extendió a los médicos, quienes eran los primeros en poner en entredicho la calidad de los genéricos y la atención en los consultorios adyacentes a las farmacias. Obviamente éramos muy atacados por los médicos privados, porque decían que les habíamos robado su consulta. Tuve varios enfrentamientos en hospitales, y en esos hospitales yo le decía a nuestros compañeros médicos, la verdad es que nadie te está quitando tu consulta, dado que nunca un paciente que acude a algún consultorio de Fundación BES iba a poderte pagar los 1,500 pesos de consulta. O sea, sé razonable, ¿no? Curiosamente, conforme vamos avanzando, empezamos a tener, obviamente el contador esto ya lo sabía, que había muchos médicos que desafortunadamente no trabajaban para lo que habían sido formados y andaban de taxistas o eran enfermeros o tenían alguna otra actividad que no tenía nada que ver, y eso era un desperdicio porque pues finalmente se habían formado como médicos. Y por otro lado, pues había millones de personas que no podían tener acceso al servicio médico. Entonces, cuando él a mí en un inicio me plantea todo este proyecto, es una de las cosas que me enamora. O sea, me enamora el decir,
vamos a juntar estas dos carencias. Por un lado, los médicos no tienen dónde trabajar y por otro lado, los pacientes no tienen dónde curarse. Si logramos juntar estas dos carencias, pues imagínense el apoyo y la ayuda que vamos a hacer. Año con año, merced a la necesidad de la gente, llegó el crecimiento exponencial a través de un agresivo plan de expansión y la apertura de franquicias. Y en 1999 se abre Don Víctor a las franquicias. Entonces eso, y fue también parte de la genialidad de Víctor González, es decir, tenemos que franquiciar para crecer rápido. Él sabía que teníamos que crecer rápido, él sabía que esto no podía irse pian pianito, uno por las amenazas que sentíamos de la industria extranjera, y dos, porque pues, a alguien más se le podía ocurrir el negocio, o copiar más bien la idea de Víctor González Torres. Entonces se movió muy rápido, y también aprovecho para agradecer a los franquiciatarios que creyeron en nosotros, porque también ellos creyeron en aquella casa en Eleuterio Méndez, en una bodeguita, no éramos el corporativo que somos hoy, ¿no? Entonces hubo fe de mucha gente en el proyecto de Don Víctor. Bueno, le regalé a mi mamá el 3% de acciones. Era mi socia, mi única socia. La gente se imaginaba que tenía algún socio que hiciera planes. Pues ahora sí que búscatelo. La gente no entiende cuando un negocio es exitoso que puede ser honesto. Todo el tiempo hace de alguien. Pues yo decía, pues aquí nomás tenemos lo barato ya. Nunca tuve un socio. Y como ya mi mamá se murió, pues la cuestión me la regresaron y ya soy el único socio ya. Una a una, las demandas se fueron ganando. No hubo una sola prueba que demostrara que los medicamentos genéricos que se distribuían en farmacias similares carecían de calidad. Quedó claro que, en efecto, era lo mismo, pero más barato. Nosotros como autoridad teníamos que estar cuidando pues, que los medicamentos fueran seguros, que los medicamentos fueran eficaces, que se produjeran con calidad, con buenas prácticas de manufactura, que en todo el proceso se mantuvieran las cosas y que la sustancia activa tuviera una certificación de origen. Entonces, pues con eso estábamos más que garantizados que las cosas funcionaban. Porque además el concepto de genérico ni siquiera se conocía. O sea, bueno, le voy a decir, los médicos afortunadamente todos lo conocíamos. Todos los médicos que nos formamos en el sector salud curábamos a los pacientes con medicamentos genéricos. Y cuando yo platicaba con ellos y ellos me decían, oye, pero estos son medicamentos similares, son los mismos medicamentos que vas a utilizar como genérico ya después que afortunadamente logramos que se hiciera la bioequivalencia y la biodisponibilidad. Y aún antes, o sea, yo le decía, son los mismos genéricos con los que curas a los pacientes en la mañana. Esto era súper convincente. En el momento en que veían los medicamentos, muchos de ellos decían, pues sí, este es de Best. No, pues sí, pues es de Best. No, sí, es el que utilizamos. Pues obviamente los medicamentos ya pasaron por todos los estándares de calidad y por ello se venden y se prescriben en el sector salud. Entonces, bueno, pues poco a poco fuimos conquistando almas, pero lo más hermoso fue cuando esas almas empezaron a conquistar a otras almas y empezaron a mandar a compañeros, empezaron a difundir dentro de los mismos hospitales, porque muchos de ellos cubrían un turno con nosotros y otro turno en el sector salud. Lo que muchos habían visto como un sueño irrealizable había ganado su lugar, y para el año 2002 se posicionaba como la cadena líder en la venta de genéricos, la farmacia especializada en la comercialización de estos productos. Yo veía los consultorios que se llenaban y anécdotas que me tocó vivir. A mí me tocó ver gente en Chiapas que llegaba descalza a la farmacia a comprar, no tenía zapatos. Es de México que nos duele. Veía gente que no sabía leer, vi gente que daba las gracias, que se iba feliz, y esa publicidad de boca en boca que se lleva a una persona agradecida, que le funcionó el medicamento,
pues por más que le dijeran que no funcionaban o que no tenían calidad o lo que les quisieran decir, pues esa persona nos daba la seguridad que esto iba a funcionar. El mismo Laboratorios Best fue el primero, creo yo, a adoptar la norma de buena fabricación integrales, y creo que esto, las farmacias similares, creo yo que adoptó como sus proveedores laboratorios que también habían sido implementando la norma de buena fabricación. O sea, creó un sistema de calidad no solamente en Laboratorios Best, sino también en farmacias similares para seleccionar a los laboratorios proveedores que pudiesen garantizar la calidad de sus productos. En determinado momento entró la visión genial de Víctor, que a mi manera de ver se puede resumir en 4 puntos, ¿no? O sea, bypassar el término genéricos, que era demasiado denigrado y diría demonizado por parte de las multinacionales, inventando el término similares. Segundo fue la invención del eslogan "lo mismo pero más barato", que materializaba el concepto de la venta de fármacos de alta calidad a precios más baratos en el mercado. Tercero, la creación del personaje Dr. Simi. Esto sí fue un golpe de genio. Y cuarto, la idea revolucionaria de poner al lado de las farmacias un estudio médico que pudiese ofrecer visitas médicas a precio simbólico a muchísima gente de bajo recurso económico. Por eso digo yo que Farmacias de Similares es una obra maestra que no tiene iguales en el mundo y que debería ser, a mi manera de ver, un case study en facultades de economía y ciencias sociales. Y por eso es verdaderamente un motivo de orgullo para mí haber participado con Víctor a la concepción y al nacimiento de esta obra maestra, y sobre todo yo diría a nivel ético y social. Un éxito no solo en el plano comercial, porque el ganar que impulsaba Víctor González, entonces ya conocido como Dr. Simi, se completaba con el trabajo social de consultorios médicos que muy pronto todos quisieron copiar. Lo que había sido atacado ahora era el modelo que todos buscaban imitar. Afortunadamente, le digo, sí se reivindicó no solamente esta imagen que se tiene del médico, porque anteriormente en cualquier poblado, en cualquier ciudad, eran autoridad el policía, que bueno, pues también para qué hablamos, el sacerdote, el maestro, que pues también para qué hablamos ahorita, y el médico. Y todos estaban en una decadencia terrible. Obviamente la labor del médico, esto se ha reivindicado muchísimo. El empresario mexicano, cuando nadie lo tenía en mente, había creado un nuevo nicho de mercado. Tuve que tener mucha prudencia. Y esto da un mérito más haber seguido adelante a pesar de todo y haber creado y materializado esta obra que yo insisto definir obra maestra porque no tiene igual en el mundo. Esto es cierto. Víctor González Torres, a quien más tarde tratarían de atacar apodándolo como Dr. Simi, fue el pionero al instalar un consultorio para brindar atención médica profesional y, junto, una farmacia donde el paciente, si así lo decidía, podía adquirir medicamentos con un costo infinitamente menor a los que se comercializaban en México. No hay que yo sepa, ningún país en el mundo donde existe una regulación de este tipo. O sea, fíjate, de dar una visita médica a precio simbólico en barrios muy pobres, significaba realmente abrir la puerta a la posibilidad de hacer llegar fármacos a gente que tenía grandes dificultades económicas. Y eso ha sido una visión
socialmente nueva. Ha sido una idea genial, no solamente desde el punto de vista de negocio, sino también social. En aquel momento yo la verdad no entendí que estábamos en esta parte de lo que hoy llaman el capitalismo consciente, ¿no? O sea, esta parte de hacer negocios, sí, pero con conciencia social, con beneficios sociales, que vayan más allá de la mera utilidad económica, que también piensen en el bien que están haciéndole a sus clientes. Y creo que don Víctor en ese sentido pues fue de los iniciadores aquí en nuestro país de este tipo de negocios, ¿no? Hoy día pues yo sé que el mercado de genéricos representa casi el 90% de los medicamentos que se venden en nuestro país, y entonces pues me siento contento de haber sido impulsor de este ejercicio. El próximo capítulo de la serie Mi Vida es Lucha estará disponible en nuestras redes sociales a partir del próximo viernes al mediodía. Búsquelo en mividaeslucha.com. Y a principios de 2022 estará listo el libro sobre esta serie. Ya está disponible tu muñeco del Dr. Simi en farmacias similares. Pregunta por el modelo disponible.